Pasa superior, siempre juega hasta el final. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? El Diego, loco. El Diego. Desde tres representa un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga lento y semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, es tan fácil de entender. Canta, mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, con un cacho se rescata. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana en esta jornada muy agradable en la ciudad de Río Gallegos. Máxima para hoy 19 grados. Se levantará un poco de viento, así que aprovecha la mañana. A esta hora 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Y desde aquí, desde Fañano 123 para el mundo, transmitimos este envío que se llama Arriba el Día. Como cada vez que la luz de aire se enciende, Brian Álvarez es quien está en los controles y selección musical. Y sí, hijo, exactamente. Quien está también aquí es Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día Julián, buen día Fernando, el comandante Brian Álvarez y toda la audiencia en esta agradable jornada de martes. ¿Hoy juega el rojo o mañana? Mañana, ¿Mañana contra? chica. Contra River. Claro. Encima se juega en la punta de la zona Contra de la Chicken Copa de la Play. Liga, así que va a estar lindo. Fernando Tornón, ¿cómo le va? Buen día, hoy juega Boca, Hoy juega Boca contra... Racing, A nosotros nos toca a las 4 con Barraca Central a también, las 7 de la tarde juega Boca. Bien, va a estar lindo para una previa ahí, mirar el partidito, ¿por qué no? Mañana Independiente, ¿a qué hora? A las 9 de A la las 9 noche, de la noche. horario central, entonces irán nuestros amigos Diablos y las gallinas también. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, Ha tranquilo. descansado por lo Sí, que veo. hoy sí dormí. ¿Cómo Hoy pude lo- dormir como- Ya lo veo venir y digo, qué bueno o pobre Fer. Son las dos primeras conclusiones que saco rápidamente. Pero bueno, descansaste. Sí, hoy sí. Qué bueno, qué bueno. Desayuno de noticias rapidito, para contarte los principales títulos de la mañana, que tenemos entrevistas en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando con Daniel Gardoño, intendente reelecto de Puerto San Julián, con Martín Chávez, próximo concejal, actual diputado de Unión por la Patria, y también pasada las 11:30 con José Vargas vamos a hablar de economía. Esto es Arriba al Día y este es el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, una de las novedades del día política tiene que ver con una importante reunión que se va a concretar hoy en nuestra ciudad, donde van a encontrarse por primera vez los intendentes electos de Unión por la Patria, los 5 intendentes que resultaron electos de este espacio político de los 15 municipios.
que tenemos en Santa Cruz. Recordemos, 10 quedaron en manos de Por Santa Cruz y solamente 5 de Unión por la Patria. En esos 5 podemos encontrar a Grasso de Río Gallegos, a Beloni del Calafate, a Aravena en 28 de noviembre, a Néstor Ticó, que fue reelecto en el Chaltén, y a Mena, que fue Darío Mena. Darío Mena reelecto en Río Turbio. Ellos se van a encontrar hoy en Río Gallegos para empezar a ver cómo pueden trabajar en bloque en esta relación que van a tener ahora con un gobierno de un color político diferente al que veníamos teniendo, ¿no? Va a estar Vidal enfrente. Vidal tiene entre ceja y ceja a Grasso, así que una de las cuestiones es cómo van a encarar la relación con un gobernador que va a tener un color político diferente y en ese contexto cómo van a empezar a plantear el reparto en la coparticipación, que es el dinero que llega desde Nación. Una parte se queda a la provincia, otra parte la redistribuye entre los municipios y ahí hay que empezar a discutir qué porcentaje de la torta le queda a cada municipio. Sí. Así que los de Unión por la Patria están ya poniéndole el ojo a eso para ver cuánto le van a pedir al gobernador electo. Y hay que ver ahí, Fer, qué postura toma el gobierno provincial a asumir con respecto de las deudas que cada uno de los municipios mantiene por aportes previsionales y de obra social, ¿no? Porque esos números que deben sanearse alguna vez, imagino yo que en algún momento deberán empezar a decir, bueno, hagamos un plan de pago o algo. Es algo que la gestión actual o este color político que hemos tenido casi 30 años en Santa Cruz nunca Lo generó. lo generó y nunca lo solucionó. Sí. Ujú. Yo tampoco he escuchado, ojo. Y hay que ver, sí, hay que ver ahora qué postura toma el gobierno electo. Claro, no he escuchado respecto a este tema sobre las cajas y qué No. postura tomará el gobierno, ¿no? de Claudio O lo Vidal. dirá Vidal o lo dirá quien esté a cargo de Sí. eso a partir del 10 de diciembre. Sí, hay que aclarar que son estos intendentes electos, pero no está, nuestro compañero Erika no va a estar porque él es elector, no electo. También van a hablar o dicen que van a transmitir, por ejemplo, Aravena, que viene Sí. Sí, de 28. 28 de noviembre, el tema de la preocupación que hay en la cuenca por la continuidad o no de ICRT, depende de lo que vaya a pasar en el balotaje. Bueno, esto es una novedad que también se gestó ayer a nivel local, porque el municipio, el intendente, junto a funcionarios del municipio, realizaron una recorrida por la obra pronto a inaugurar de la sala velatoria municipal. Ahí estuvo Carita Verne. En ese contexto, la novedad que contaron tiene que ver con que el municipio va a empezar a acompañar y va a cubrir el sepelio de todas aquellas personas que no tengan recursos económicos para afrontarlo. Exacto, esa fue la idea primera, ¿no? de este proyecto, de la realización de la sala velatoria municipal. Claro, ahí estuvieron junto a Grasso, el diputado por el pueblo, Eloy Chazú, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, y Alan Bierring, secretario de Gobierno recientemente asumido. Y contaron entonces que la idea es, a partir de esta inauguración, acompañar a todas aquellas familias y personas que no tengan cómo afrontar ese periodo de un familiar. Y es una novedad que también llega en torno a una segunda gestión de gobierno de Pablo Grasso, en la cual una de las novedades tiene que ver con la decisión, según lo dijo también Robles acá y Grasso, de achicar la planta política y destinar mayores recursos para acompañar a la comunidad en diferentes necesidades que tengan. Me parece que eso es una buena y es de lo primero que han adelantado para la próxima gestión. Bueno, ayer habló con Carita Verne Daniela D'Amico, que es una o será una de los 7 concejales y concejalas que vamos a tener en Río Gallegos. Finalmente van a ser, y nada ha cambiado por ahora, 3 del espacio de Pablo Grasso, 3 que van a responder a Por Santa Cruz, que son del sublema de Ariel Varela. ¿Son todas del sublema de Ariel Varela? Sí, eso están informando. Y después, en el medio, queda Daniela D'Amico, como la única que ha llegado de Juntos por Río Gallegos.
por el radicalismo, básicamente, ¿no? Ujú. Y ayer estuvo con Cari Tabarne hablando y empezó a sentar postura respecto al perfil que va a tener en este nuevo cuerpo de Consejo Deliberante y apuntó contra ser Santa Cruz. Ella dijo, cuando te invitan a jugar y te ponen todas las condiciones, realmente no te están invitando a jugar. Así que está empezando a deslizar algunas cuestiones que tienen que ver con este rol que va a tener ella, que es quedar en el medio de lo que quiere impulsar o querrá impulsar el municipio, con Ujú. Gracio y sus 3 concejales, Una y lo que especie de- querrá hacer o que querrán hacer desde el espacio de Claudio Vidal, que especie de seguramente va a árbitro, tenerlo ¿no? con sus 3 concejales en nuestra ciudad. En el medio, en ese empate que va a haber casi siempre 3-3, muchas veces la que va a decidir es Va a Daniela ser D'Amico. D'Amico. Y va a ser fundamental Qué lindo. en el año político este rol que le ha tocado a Daniela D'Amico. Qué lindo para se va a la poner, presidencia. Se ¿eh? va a poner lindo, porque no va a haber mayoría mayoría como le tocó a Brazo felizmente para él en estos primeros 4 años, donde Ujú. en muchos casos fue una escribanía, Consejo Deliberante. Idea, Sí. proyecto, pasa, firma mayoría, chau. Ujú. Ahora eso no va a pasar, porque no va a haber mayoría. Van a tener que Idea ni convencer a... siquiera la propia en muchos casos. Claro, van a tener que convencer a De- D'Amico, básicamente, Sí. porque a los de por Santa Cruz no creo que los convenza muchas veces, de que los acompañe en diferentes proyectos o iniciativas, ¿no? Voy un cachito más allá. Ujú. Esto le puede sacar mucho rédito desde lo político la concejala Daniela D'Amico, porque lo puede llegar a potenciar para otra instancia de su carrera política. Y sí, hijo. Y sí, Y además Bueno, enriquecerá el debate porque para ganarse su voto la van a tener que convencer con argumentos fuertes porque Ujú. si ya arrancó con esta postura para con los de por Santa Cruz y sabiendo que con el kirchnerismo no va a tener, digamos, demasiada afinidad, van a tener que convencerla. con no el sé, grafismo, diré yo. Exactamente, gracias, así lo vamos a rebautizar. No sé, ¿eh? Ella tiene muchos amigos en la conducción actual del municipio. Sí. Bueno, la semana que viene la Bueno, está, invitaremos acá sí, al piso sí, para sí. hablar más tranquilos respecto del tremendo rol que le ha tocado a ella, Ujú. tanto a ella como a Pedro Muñoz en la Cámara, donde ha quedado bastante parecida la cuestión, aunque dicen ya que desde el espacio del gobernador electo están tratando de Convencerlo. convencer a alguno de los que está dentro de los electos por Unión por la Ujú. Patria para que tire para ese lado. Daniela Pero bueno, tanto D'Amico, Pedro Muñoz de sí. Laris de Arias Santa Cruz en la legislatura como Daniela D'Amico en el Consejo Deliberante han quedado en el medio de las Definición, de ¿no? mitad y mitad, ¿no? Sí. Del oficialismo y jueces. la oposición. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, del ámbito, un poco más del ámbito del espectáculo, pero murió Ricardo Iorio, uno de los referentes del heavy metal en nuestro país. El músico, una de las figuras emblemáticas, falleció en su casa, ubicada en la zona rural de Coronel Suárez. A los 61 años, había estado brindando un recital en el mes de septiembre en la ciudad de Trelew. Estaba en su casa de Coronel Suárez. La noticia fue confirmada por su abogado Juan Ignacio Vitalini a Radio Rock and Pop minutos después que se conoció el parte oficial. Se recibe un llamado de emergencias, se procede a una sala médica solicitando personal policial en el campo donde residía en zona rural de Coronel Suárez, a unos 80 kilómetros, donde se encuentra que había fallecido una persona, en este caso pues fue identificado como Ricardo Iorio. La carrera de cantante y compositor es extensa. Fue el fundador de bandas icónicas de heavy metal en Argentina como B8, Hermética, Almafuerte. Luego lanzó su carrera como solista y hasta hace unos pocos días se encontraba en el medio de una gira presentando nuevo material. Entonces falleció Ricardo Iorio, un emblema del rock, del heavy rock nacional. No es espectáculo, es culebrón, corrupción político, mediático. Hoy lo decía,
$600.000 secuestraron a Sofía Clerici de su domicilio en un allanamiento que efectuó ayer la Policía Federal en una propiedad de Nordelta. También se requisaron propiedades de Insaurralde y Jessica Sirio. El juez federal Ernesto Keplak secuestró casi $600.000. ¿Cuánto sería $600.000, Fernando? 600, No, pero parece que es oficial. el que lo compró 670 ya. millones de pesos. No importa, lo puede mover a dólar blue. No 660 importa cómo lo compres, sino cómo le negocias. 660 millones de pesos. Sí, Fua. más o menos. A ¿De qué- 1100 estaba ya. sí, ¿qué 1100, tenía 1050, de- 1100. ¿De qué trabajaba esta chica? ¿De qué trabaja? ¿No? Bueno, varios objetos Claramente de... con un trabajo normal no llega a ese monto. No, Tiene que estar o lavando plata para alguien sí. o no sé qué tipo de negocio tendrá. Mirá, en lo de Clerici, en lo de tu amiga, Julián, Sí. 600... Ah, en los negocios no hay Igual la amigos. sucia no estaría acá. Claro, no estaría. Sí, hay Uno un tiene auto... que- El conductor sería a, Brian. a Sofía Clerici la están allanando y a mí no. Hay que hacerlo bien. Hay un auto azul esperando afuera. No. Ahí vengo. $657.900. En realidad fueron 2 millones de pesos y 2 millones de pesos uruguayos, que eso es plata también, ¿eh? Mirá, sí. 2 millones de pesos uruguayos es plata. Además, incautó la federal bienes suntuarios, dispositivos electrónicos y anotaciones. ¿Estaría el Rolex por ahí? Pero, qué sé yo. Recalcar que también en la semana pasada el fiscal Sergio Mola había pedido más de 20 allanamientos por esta causa. Y a pesar de esto, en Loma de Zamora, ¿quién ganó? Otermin, que era el candidato del mismo espacio de Insaurralde con 44,5%. Y sí, hijo. Y bueno, como ya lo dijimos hoy, continúa y se ha ratificado que el partido por eliminatoria Sudamérica correspondiente al mes de noviembre, correspondiente a la quinta fecha, donde se presumía en primer ¿No lugar era lo que de Schiaretti? Argentina y Uruguay se iba a jugar en el Monumental. ¡Niet! Se va a jugar en Mario Kempes. ¡Niet! Se va a jugar en la Donde Bombonera. tiene que ser, donde Mirá tiene vos. que ser. De esta manera, después ¿En media cancha? después de- pará, loco. después del partido de lo que fue por eliminatoria Argentina-Perú, ¿se acuerdan? Sí. Argentina-Perú, la fase del ciclo del inolvidable Sampaoli, Sí. que Ah, mirá, ese fue el último partido. ese Pensé fue que el mucho último más acá. partido por No, pensé eliminatoria que con que, Scaloni. Ah, por eliminatoria. que había albergado la Bombonera. Voy a poner un. ¿Manto de piedad? Sí, un punto. A ver, ¿Último momento? Hay último momento. El nuevo día. Ah, sí, música de crónica, tenés todo. Así que Karina Taberne ha vuelto desde la calle, Karina Taberne, para contarnos. No ahora sé, nos ponemos todos rojos así no en la sé qué placa. sucede, pero para que haya vuelto desde la calle es algo trascendente. Vengo de la sede de ATE, donde Ah, les sí. anticipé que a Ok. las 10 de la mañana estaba convocada una asamblea para hablar de la paritaria central. Sí, Llegué sí. y se estaban yendo todos y todas, pero rápido, raudamente, Sí. a las corridas, ¿Como yendo en algunos. serio? En serio. Y Como despejando el lugar. Ya lo arreglamos Eh, todo, ¿no? no, ¿saben qué me dicen? Vamos a educación, me dijeron. Vamos ya a educación. ¿Qué pasó? Se fueron todos, se suspendió la asamblea Sí. porque hubo algún inconveniente con algún trabajador de educación que se desempeña en el ámbito del Consejo Provincial de Educación. Mira. Medio raro. No, los dirigentes ya no estaban saliendo los últimos que quedaban. Sí. Estaba convocada a las 10, fui hace 5 minutos, 7 minutos estuve ahí. Y ya salieron todos para educación, así que vine a buscar, como quedaba acá a la Sí, vuelta. fuiste caminando y viniste a Bueno, buscar.
vengo a buscar el móvil y me voy raudamente para el Consejo Provincial Bueno. de Educación, así que estén atentos porque Vamos. tal vez si andan por la calle circulando, no sé si se ha cortado Avenida Kirchner Sí. a la altura del Consejo de Educación o puede estar reducido, pero hacia allí salían todos los que habían ido a la asamblea, a los que llegaban. Sí. Algunos sabían y otros no sabían por qué, pero que vayan todos al Consejo Perfecto. Provincial de Dato no Educación. menor, el Consejo Provincial de Educación, para quienes no conocen, tiene un dispositivo de seguridad en el ingreso que parece que vas a una fiesta de Messi, básicamente, que si no tenés invitación no entrás, deja el celular, no sé, es una situación bastante llamativa. Así que estaremos atentos a lo que nos cuente Cari desde el vivo, desde el móvil. Me dice uno de los dirigentes Sí. de ATE, le digo, ¿qué pasó? Fui a la asamblea, se estaban yendo todos. Cari, venite a educación. Estamos acá, se pudrió todo. Literal. Me voy. El diario Nuevo Día titula "Se pudrió todo en el Consejo Deliberante", 2 puntos. Educación. Deliberante, ya le cambié el consejo. Bueno, en algún consejo está todo podrido, o en varios. Vamos con las efemérides, enseguida vamos a la pausa. 10:34, la dejamos para después. Vamos a homenajear a Ricardo Iorio, que acaba de partir de este plano. Cebos suena en Radio Nuevo Día. Sí, porque dejar que tus sueños se desperdicien. Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Porque falsear si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos. De vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Porque falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel
se van. No llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Esto es Arriba al Día, 10:39 de la mañana, jornada muy agradable en la ciudad de Río Gallegos con 12 grados 8, como te decía hace un ratito, humedad del 45%, viento que sopla desde el oeste a 16 kilómetros, máxima para hoy de 19 grados, durante horas de la tarde y noche se desatará el viento con mayor intensidad, entre 30 y 40 kilómetros y ráfagas que podrán alcanzar hasta los 80 kilómetros inclusive, así que aprovecha este momento de la jornada para salir, para asolearte, porque después el viento un poco te va a empujar puertas para adentro. Nos vamos a ir hacia Puerto San Julián, donde el viento a favor lo ha tenido y continuará teniéndolo Daniel Gardonio, intendente que el domingo fue revalidado en su gestión por la comunidad que ya ha comandado en varias ocasiones y que nuevamente lo tendrá por un periodo de 4 años por delante al frente de la misma. Gardonio, buen día, el placer de saludarlo, el agradecimiento por la predisposición. Desde aquí, Héctor, Fernando y Julián, en principio felicitándolo y también agradeciéndole por esta posibilidad de charlar luego de lo que fue la elección del domingo. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial para ustedes y toda la audiencia. En principio, mi primer pregunta va dirigida hacia lo que fue previo al 13 de agosto, a toda esta experiencia que ahora usted también lo tiene dentro de Por Santa Cruz, que lo llevó en principio como candidato a gobernador, ahora le da la posibilidad de continuar dirigiendo a su comunidad, pero más allá de Puerto San Julián, han ganado en Gobernador Gregores, en Perito Moreno, en Puerto Deseado, justamente correligionarios suyos que dieron el paso junto a usted y en definitiva el resultado de alguna manera les dio la razón. Y la verdad que sí, no se trata de... Creo que lo importante fue, allá por la elección de agosto, la intención era obviamente de ayudar a generar condiciones para dar una alternativa a los santacruceños, y me parece que en ese camino, digamos, ese fue siempre el espíritu. Nosotros siempre dijimos que pertenecíamos al radicalismo, que no nos íbamos del partido, simplemente teníamos la determinación de avanzar en un frente más amplio. Creo que eso se logró, que fue el primer camino, lograr esa alternativa, generar ese cambio para los santacruceños. El 10 de diciembre va a asumir una nueva gestión de gobierno, y a partir de ahí seguir avanzando en las cuestiones locales. Hoy el Frente por Santa Cruz tiene 10 intendencias en la provincia de Santa Cruz, por lo menos es lo que ha obtenido en estas elecciones, y puntualmente el radicalismo, principalmente en el que ha quedado, digamos, si lo hablamos en forma de sectores, en este sector ha sostenido sostenido y adquirido 4 intendencias.
eso también más algún diputado por pueblo, en el caso de Piero Boffi, que es diputado por pueblo y que pertenece a la Unión Cívica Radical, que entró por este frente electoral de por Santa Cruz, y una gran cantidad de concejales. En el caso puntual nuestro, en San Julián, por ejemplo, nosotros íbamos con una sola lista de concejales, y de esa lista ingresaron 4 concejales, con lo cual para nosotros fue una elección muy importante. Creo que podemos hacer diversos análisis, pero creo que generamos o se generó en Santa Cruz el cambio que la sociedad quería, y en el caso de San Julián revalidamos fuertemente lo que ha sido nuestro mandato y lo que nos genera obviamente una mayor responsabilidad hacia adelante. Gardoño, en el caso de Santa Cruz, no es menor el análisis, ¿no? Porque han ganado por Santa Cruz 10 de los 15 municipios, y hemos visto cómo ha calado hondo, hasta se están criticando entre ellos en lo que era el oficialismo hasta ahora. Un cambio histórico para la política de nuestra provincia. Creo que es un cambio histórico, es un cambio que se necesitaba, 32 años de una gestión o de un sector conduciendo a los santacruceños que estaba totalmente agotado, donde ya inclusive en la última etapa dejaban de escuchar las problemáticas que tenía la sociedad, y eso lo hemos visto a través de la falta que hemos tenido de educación, de seguridad, de salud pública, donde inclusive vemos hoy cómo se va a entregar el fin de una gestión donde nuestros propios hospitales, como un eje esencial de funcionamiento y garantizar la salud de la población, ni siquiera tienen insumos, y no hay quien resuelva, porque lo que ha habido es, no sé si un ensañamiento después del resultado electoral o qué es lo que ha pasado, pero hemos visto una falta de presencia del gobierno provincial en forma permanente. Pero bueno, creo que los santacruceños querían un cambio, ese cambio se ha logrado entre distintos sectores, entre distintos partidos políticos, y bueno, sí, obviamente apoyaremos y apostaremos a una gestión totalmente distinta y una forma de vivir distinta para todos los santacruceños. Sí, es cierto que en un momento y en un contexto extremadamente difícil, porque la situación económica hoy golpea fuertemente cada una de las puertas de las familias de los santacruceños y de los argentinos, y eso torna una situación extremadamente compleja. Gardonio, buen día, Héctor lo saluda y le hago una consulta. Si bien usted se las ha arreglado para llevar el barco a buen puerto durante estos últimos 4 años, me daría la impresión que ahora habría un poco más de aire y también la posibilidad de ser escuchado por el nuevo gobierno provincial respecto a obras que son fundamentales para Puerto San Julián, ¿no? Sí, obviamente nosotros puntualmente lo que pedimos, es cierto, nos hemos arreglado solos, es más, en los últimos momentos hasta nos han quitado recursos que se habían comprometido. Lo digo, por ejemplo, como lo que pasó en el aniversario de la comunidad de San Julián, donde a último momento y una semana antes nos quitaron los 40 millones para el audio de los festejos del Día del Pueblo, de la Expo, puntualmente de la Expo San Julián, que era algo que se había solicitado a través de fondos del CFI, como se le dan a todos los municipios, y un ministro llama diciendo que bueno, que tal vez después nos devuelvan los fondos, cosa que hoy todavía lamentablemente no ocurrió. Y sí es cierto, nos pudimos arreglar, pudimos dar los aumentos, pudimos cumplir con las obligaciones de nuestros empleados con financiamiento propio, pero sí es cierto que la comunidad de San Julián necesita avanzar en otras obras que también son prioritarias, que necesitan más aporte y más ayuda, y en esas no hemos podido avanzar. Si bien hicimos una gran cantidad de obras con financiamiento propio, diría que más que las que ha hecho, que se ven en muchas localidades que la provincia ha hecho, pero sí la realidad es que llegás a determinados límites donde para poder avanzar necesitas ayuda de afuera. Nosotros no vamos a sostener lo mismo, tener una administración prolija, coherente, que no necesitamos aportes para déficit de sueldo, pero sí vamos a pretender por lo menos que se nos compense
con fondos para obras públicas que la comunidad necesita, ¿no? Simplemente lo que pedimos es no ser ni mayor ni menor beneficiados que otras localidades, tener una distribución equitativa de los fondos para todos los santacruceños. Es simplemente lo que estamos solicitando y lo mismo que vamos a seguir solicitando al gobierno que asume el 10 de diciembre, que sin lugar a duda lo vamos a tener, porque justamente cuando el gobernador electo estuvo en la comunidad de San Julián, sus palabras puntuales fueron primero pedir disculpas a la comunidad de San Julián por este destrato que ha tenido durante estos 4 años y este olvido, y también comprometer la ayuda en los próximos 4 años. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Gardoño, usted nos decía hace un ratito que nunca se fueron de la UCR, que fue una cuestión electoral, y usted hasta hace 4 meses era el presidente de la UCR. Claramente, espacio político que ha sufrido, no sé si como nunca antes, pero un tremendo golpe en estas 2 elecciones, agosto y octubre. ¿Qué puede llegar a pasar con UCR? ¿Cómo lo van a tratar de solucionar o cómo la van a reconstruir? Se habla, claramente es el espacio que más golpeado ha salido más allá del oficialismo y están en problemas. La verdad que creo que de estas internas el radicalismo ha tenido muchas en su historia, por eso la cantidad de años que tiene, por eso es un partido de más de 100 años. Y lo cierto es que no es una cuestión netamente electoral, fue un frente que se constituyó para generar para los santacruceños una alternativa. Había quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo. Mayoritariamente el partido estaba de acuerdo y eso se ve claramente en los resultados obtenidos en esta elección, donde hoy tenemos 4 intendencias, de las cuales teníamos una. Y la que manteníamos, hoy la tenemos con mucho más fortaleza porque teníamos un Consejo Deliberante con 2 integrantes y en la próxima gestión tenemos 4. O sea, la verdad estamos viendo fortalecidos. Disminuidos tal vez en el número de diputados. Creo que de estos frentes electorales el radicalismo ha tenido muchos en nuestra historia, e inclusive hace pocos años atrás hemos hecho determinados frentes electorales y hemos hecho acuerdos, inclusive entregando senadurías y diputaciones que no todos estábamos de acuerdo. Inclusive en el 2017 podría decirte que al que bajaron para integrar un nuevo sector fue a mí, como candidato a diputado nacional. Y yo por eso no rompí el partido, ni me fui del partido. O sea, la verdad, acá hubo un grupo de integrantes de este partido que tomaron una determinación que había que generar alternativas para brindarle a la sociedad para que no tengamos el kirchnerismo. Hoy con el diario del lunes te puedo decir que nosotros, si no hubiéramos hecho esto, hoy el kirchnerismo seguiría gobernando en Santa Cruz. Y eso claramente lo mostraron las elecciones. Nosotros generamos esa alternativa, pero no dejamos de ser radicales. Y hoy el radicalismo tiene 4 localidades que gobierna y va a tener que tener la responsabilidad para llevarlas hacia adelante. Después tenemos que dar el debate interno en el ámbito del partido para ver cómo arreglamos determinadas situaciones y cómo se arreglan determinadas diferencias. Pero me parece que esto hay que darlo y en el ámbito que corresponde. Gardonio, hablando un poquito más de lo que será a futuro o cuáles son el proyecto o lo que le gustaría concretar en estos 4 años que vienen para su nueva etapa de intendente. La verdad que hay cuestiones que son esenciales en la comunidad de San Julián. Si vos, perdón por tutearte, No, por favor, sí, está todo bien. Pero una de las cosas más esenciales que San Julián necesita es estar integrado en el interconectado nacional. Recordemos que Santa Cruz, San Julián y Gregores son las únicas 2 localidades de la provincia que no están en el sistema interconectado. Y si queremos pensar en crecimiento y desarrollo, obviamente la energía va a ser un limitante y también como alternativa de producción en estos nuevos sistemas energéticos que existen en el mundo. Me parece que hoy estamos hablando de muchísimas nuevas alternativas, pero para esto necesitamos estar en el sistema interconectado nacional. Si me preguntás, ampliar y continuar con la ampliación de redes de servicio que hemos encarado permanentemente es una necesidad futura que tiene San Julián.
avanzar en pavimento, avanzar en cuadras en barrios de vivienda. Si hay un déficit que tiene fuertemente la provincia de Santa Cruz, es puntualmente construcción de barrios de vivienda, porque la demanda poblacional es muy, pero muy fuerte, y esto se da en todas las localidades de la provincia. San Julián particularmente, los alquileres son extremadamente altos en comparación a los sueldos, con lo cual necesitamos avanzar en este esquema. O sea, y es algo que no se puede hacer con fondos propios desde un municipio chico. Ahí sí necesitamos la participación de los gobiernos provinciales y nacionales. Gardonio, respecto de, usted dijo, va a haber otra sintonía, otra relación, va a haber relación, de hecho uno imagina, municipio, gobierno provincial, dado que fueron quienes conformaron entre usted y Vidal, entre otros, este frente o esta coalición de gobierno. ¿Ha podido charlar con él? ¿Tiene prevista en su agenda poder hacerlo? ¿Y cuáles serán las primeras cuestiones que usted le manifieste como necesidad para San Julián en materia de recursos o lo que fuera? La verdad que con Vidal hemos hablado, te diría, permanentemente, inclusive la última charla fue el domingo, y obviamente... si me preguntás las necesidades para San Julián, siempre nosotros, es un poco lo que decía antes, sí, nosotros no vamos a pedir financiamiento para pagar salarios. Nosotros sí creo que en esto tenemos que mantener esa coherencia de entender que los intendentes tienen que administrar en base a los recursos que tienen. Sí, lo que vamos a plantear es necesidades de obra pública que tiene la comunidad de San Julián para seguir creciendo y avanzando, que esto me parece que es fundamental. Nosotros entendemos que revalidamos nuestra gestión en esta elección, en la que sacamos un porcentaje muy alto, un caudal electoral muy alto, y donde nuestra lista, tengamos en cuenta que había 11 listas de concejales, sí, nosotros fuimos con una sola lista, y esa lista logró 4 integrantes, con lo cual creo que tenemos una responsabilidad muy importante hacia la población y pensando en el futuro. 4 de 5, ¿no? Y donde también, exacto, 4 de 5. Esto es lo que, digamos, que en esto también tenemos que entender que tenemos una confianza no para sobrepasar límites, sino sí, para trabajar fuertemente para la población, que esto es importante entenderlo. Y también entender que nosotros hoy tenemos otra responsabilidad, principalmente porque el gobierno que ganó la provincia de Santa Cruz, con ese gobierno, nosotros integramos un frente electoral, con lo cual, en parte, somos oficialismo, si bien pertenecemos al radicalismo, pero integramos ese frente electoral, con lo cual tenemos una responsabilidad ante la población, de no solamente plantear cuestiones del municipio y de la comunidad, sino también todos los problemas que veamos, sean en salud, sean en educación, sean en servicios públicos, digamos, creo que cada una de las problemáticas tenemos obligación de gestionarlas ante el gobierno provincial, porque la gente en San Julián ve que integraste un frente electoral que accedió al gobierno de la provincia, y eso obviamente te da una mayor responsabilidad. En cuanto a, hay parte del discurso de Vidal, ¿no?, que apunta mucho a la producción, al trabajo en sí, las gestiones mismas que ya está desarrollando, ¿no?, para poder conseguir inversión. Eso de alguna manera también es algo en el cual está puesto un voto de esperanza. Ustedes tienen, a ver, y digo por las idiosincrasias, la diferencia. Gallegos es una ciudad mucho más grande y donde hay una presencia del trabajador estatal mucho más fuerte. Quizás allí ustedes tengan la minería como otro o como un factor importante, pero también uno ve que habla mucho del campo, por ejemplo, y de la generación de empleo, sobre todo en lo privado. Es algo que se requiere, ¿no?, históricamente en Santa Cruz. La verdad que es algo que comparto totalmente. O sea, nosotros tenemos que buscar alternativas de generación de empleo a través del desarrollo de la actividad privada. O sea, como el Estado como tal, digamos, y como generador de empleo, ya no va porque está superpoblado, y lo que hace es generar un achatamiento en las posibilidades de la población. Me parece que tenemos que generar las alternativas con ayuda de los desarrollos de la actividad privada. El Estado tiene que estar para apoyar y ayudar a desarrollar y
a través de esas actividades se genere. Y la verdad que nosotros esas políticas las hemos venido aplicando. Por eso empezamos con la Agencia de Desarrollo a generar, por ejemplo, trabajar sobre la creación de la ampliación del matadero, un matadero con tráfico, un pequeño frigorífico, lo que nosotros decimos matadero municipal, en realidad es un frigorífico municipal con tránsito provincial para ovino, bovino, porcino y guanaco. Empezamos a avanzar en lo que fue llevar adelante licitaciones para que avancen empresas en la explotación de la pesquera municipal. Hoy resulta que nosotros tenemos 2 empresas operando en San Julián, una es Food Partner, que genera cerca de 70 puestos de trabajo en forma estable y que ha generado un solo conflicto en 7 años, y hace pocos días atrás abre otra empresa que es BPS, con la generación de 50 personas en forma estable también. En los próximos días vamos a terminar y poder inaugurar la planta de fileteado artesanal, que eso también ahora en la temporada le da alternativa y posibilidad a nuestros pescadores artesanales también hecha esa planta para que puedan tener ese producto, pueda ser llevado a cualquier localidad de la provincia. También tiene tránsito provincial, y la verdad que empezamos a mirar. ¿Perdón? ¿Abarata los costos, digo, en ese caso del alimento? Yo supongo que va a abaratar los costos, creemos que va a abaratar los costos y que le va a dar la posibilidad a nuestros productores locales o artesanales a que su producto no quede únicamente en San Julián, sino tenga principalmente mayor cadena de distribución, que eso amplía las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Y obviamente apuntamos a que abarate los costos. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer y empezar a trabajar sobre proyectos. Está muy bueno apostar fuertemente al campo, que también genera. Está bueno trabajar en el caso nuestro, sobre nuestros productos de mar, y más allá de lo que es la pesca a gran escala o el productor artesanal, también empezar a pensar, y por qué no, en la bahía de San Julián empezar a desarrollar proyectos de siembra de algunos. Nosotros pensamos seriamente en moluscos bivalvos, que son filtradores del agua, no contaminan y aparte es un recurso muy apreciado. Entonces me parece que son cuestiones importantes y en esto hemos estado también conversando con la universidad para poder avanzar sobre estos temas. Perfecto. Bueno, Gardonio, no queremos robarle mucho más tiempo, le agradecemos por la predisposición para charlar y seguramente en estos 4 años que todavía quedan por delante haya mucho por ir indagando y lo convocaremos en tal caso. O cuando esté visita acá por la capital, lo invitaremos a los estudios, como siempre. Nos invitaremos nosotros a San Julián, porque claro. Cómo no, siempre va a ser un gusto recibirlos y por supuesto a disposición. Pero bueno, realmente agradecerles nuevamente esta nota y un saludo muy especial para ustedes y la audiencia. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Daniel Gardoño dialogaba con nosotros, intendente de Puerto San Julián, reelecto, fue candidato a gobernador, integrando y de alguna manera potenciando el Frente por Santa Cruz. De hecho, la foto que grafica esta transmisión en vivo y esta entrevista justamente de Gardoño con Vidal. Muchos señalaron que estaba equivocándose, yéndose del radicalismo. De alguna manera, él por sí mismo, velando por sus propios intereses, podía presumir que la intendencia de Puerto San Julián la podía retener. Pero en esa intentona o en esta alianza que en definitiva se termina conformando, se potenciaron otros radicales que, como lo decíamos y como lo venimos analizando, hoy asumieron o asumirán, en realidad ganaron la elección y asumirán sus intendencias, como lo son Juan Raúl Martínez, Pirri, en Deseado, Karina Bozo en Gregores, que ayer charlaba con nuestros compañeros de Fuera de Contexto, y también Matías Trepo, que también ayer salió aquí en la radio con nuestros compañeros de la otra gestión. Daniel Gardoño, que va a ser a partir del 10 de diciembre, va a ser su tercer mandato en el municipio de Puerto San Julián. Mira, pensé que hubiese sí que no, serían algunos más. Ya había estado antes de la etapa de Nelson Leder.
Exacto, exacto. Fue también presidente de la sociedad rural, ¿no? Sí, de dicha localidad. fue uno de los intendentes más jóvenes en su tiempo de la provincia de Santa Cruz. Mira vos. Data, hashtag data. 11 de la mañana, 3 minutos, pausa, tanda, y cuando esté por aquí el concejal electo Martín Chávez, actual diputado, charlaremos con él al respecto de lo que se viene en materia política para nuestra ciudad. Quédate. Ah, antes de ir a la pausa, ¿te parece que le mandamos un saludo a Leo Méndez, la noticia de la mañana, al menos en el ámbito artístico y musical? El rock nacional está de luto por la muerte de Ricardo Iorio, 62 años tenía, fue un referente del metal histórico de nuestro país, Hermética, B8, Alma Fuerte, algunos de los conjuntos que supo liderar. Leo Méndez nos envió un audio, amigo de la casa, a respecto de justamente A quién ver. fuera Ricardo Iorio, y después de eso vamos a escuchar Cacique Yatel, tema de Hugo Jiménez Agüero que reversionó junto a Flavio Cianciarulo. Ha desaparecido físicamente, ya no está entre nosotros. Ricardo Iorio, uno de los referentes o el referente número uno del heavy metal en este país y quizás en Latinoamérica. Creo que sus letras fueron las mejores del rock nacional, mostrándonos un paisaje, un panorama de la triste realidad que vivimos en los 80 con B8, en los 90 con Hermética y Alma Fuerte. Él tenía una frase, o siempre remarcaba, que los discos de heavy metal en nuestro país tenían que mostrarte eso, ¿no? Mostrarte una situación. Él daba el ejemplo de que si venía una persona de otro país y vos le hacías escuchar un disco de Hermética, por ejemplo, él iba a entender lo que nos estaba pasando a nosotros, cuál era nuestra situación, nuestra realidad. Quiero marcar esto de este señor, que lamentablemente, por otro lado, las sustancias, el abuso de las sustancias ilegales lo llevaron a lo que terminó, ¿no? Lamentablemente en este deceso y en sus últimos años, que fueron muy tristes, ¿no? Así como digo esto positivo en sus letras, también comentar que se juntaba con gente que para mí es deleznable, como el neonazi Biondini, o gente de grupos o canales de YouTube de ultraderecha. Fotos con Victoria Villarroel, la vicepresidente de Milei, ¿no? Una persona que reivindica a los milicos y que se reunía con Videla. Esa gran contradicción era Ricardo Iorio, pero me quiero quedar con lo bueno, con lo positivo de él, y es eso, ¿no? Que creo que a la gente de mi generación lo marcó en su adolescencia, y quizás a muchas otras generaciones, yo hablo por mí, quedan sus letras, y espero que junto a Papo, a Spinetta, que eran sus grandes referentes, estén haciendo música a donde les toque, que seguramente será en el Averno. Nakel Genú, gracias amigos. Nakel Genú, Flavio. Nakel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel para Santa Cruz. Asando una picana en Ñandú, nos sorprendió la tarde en el Chehuen, arriero soñador de Piño y Luz, que supo ser señor en el Aike. Nakel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sin chor, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
Cani. Cani Rubén. Cuánto recuerdo tiene Don Chatel de la ira Pavón y del Cardiel cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Chatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Chatel, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. No. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy más. Otra ginebra, paisano. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Murió Ricardo Iorio, máxima figura del heavy metal argentino. Ricardo Iorio murió a los 61 años en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, en donde residía desde hacía varios años a causa de un infarto. Así lo confirmó su abogado, Juan Ignacio Vitalini, quien detalló que el deceso se produjo mientras era trasladado a un hospital de la zona para su reanimación. Iorio fue el máximo referente del heavy metal argentino a partir de su liderazgo en bandas centrales como Seminal, B8, Hermética y Alma Fuerte. Preocupación en Península Valdés por la extrema mortalidad de crías y elefantes marinos. Un documento avalado por la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre atribuyó el aumento de muertes a la influenza aviar altamente patógena H5N1, que elevó el número de muertes de menos del 1% hasta 74% en etapa reproductiva. El Banco Mundial advirtió que el conflicto Hamás-Israel dañará la economía global. Lo que ocurrió recientemente en Israel y Gaza tendrá un grave impacto en el desarrollo económico, declaró el presidente de la entidad desde un foro en Arabia Saudita que aboga una misión de un Medio Oriente próspero. Estudiantes derrotó a un Sarmiento que se complicó con la permanencia. Estudiantes de La Plata ganó a un Sarmiento de Junín en el marco de la fecha 10 y consiguió su primer triunfo como local en la competencia, mientras que los juninenses siguen comprometidos con el descenso. Mauro Boselli abrió el marcador de penal para el final de la parte inicial, igualó Juan Cruz Caprof en el comienzo del complemento. Isaí Romero puso cifras definitivas para el local. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo.
Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Ahorra un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
...18 de las 11 de la mañana en la República Argentina. Estás en el 100.9 del dial. Reiteramos el saludo para nuestros amigos y amigas diseñadores gráficos que hoy están en su día. Ya saludamos a varios y a varias de ellas. Fundamentales, sobre todo en estos tiempos de campaña, por ejemplo, que han transcurrido. Tienen laburo a full, así que aprovechalo. Queda Alberto Tach, pero bueno, no creo que... Excelentes diseños. Sí, Y algunos después medio otros que se lo dan fueron medio ratones. se lo dan al sobrino y le dicen, haceme algo con el Paint o con Canva. Bueno, Canva es una gran herramienta para el que no es diseñador, pero que se las rebusca, olvídate. Está con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Día, ya visitándonos, hombre de tareas legislativas, al menos por el momento, Martín Chávez, actual diputado provincial del Frente de Todos, futuro concejal de Unión por la Patria. Es el mismo espacio, nada más que ha resignificado su nombre. Está con nosotros aquí en la radio. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Aprovechar para agradecer desde ya la invitación y el espacio. Así que bueno, también muy feliz día a los diseñadores y diseñadoras gráficos. En principio yo le preguntaba, ni bien ingresaba, serán, y es algo que también le preguntamos a Grasso, ustedes desde aquí, desde la reunión que se dará por estas horas también de los intendentes de Unión por la Patria, los encargados de alguna manera refundar este espacio político luego de lo que ha sido visto las urnas, ¿no? Una gran elección de por Santa Cruz que gobernará la provincia y 15 localidades de la misma. Tal cual, esa es la tarea que nos encomendó la democracia de nuestra provincia, conducir la oposición. Debemos ser una oposición responsable, una oposición que colabore, que coadyuve en el desarrollo de nuestra provincia. Son horas, son tiempos muy difíciles para nuestra nación. La economía realmente golpea y genera una crisis social muy, muy difícil que no escapa a nuestra provincia. Si bien hoy Santa Cruz tiene un equilibrio fiscal que se logró en estos últimos 8 años que permite poder pagar salarios. Recordemos que cuando asumió Alicia solamente contaba con el 50% de los fondos para pagar sueldos. Era una necesidad imperiosa recibir asistencia financiera de la nación y hoy es una provincia con total independencia, una provincia soberana, una provincia autónoma que puede pagar sueldos, tiene plata para generar obras. Así que nada, acompañar en este nuevo proceso y como vos bien decías, volver a poner de pie al peronismo de nuestra provincia y generar una oferta que cautive a nuestra ciudadanía que tiene que ver con el desarrollo productivo y la generación de empleo. ¿Cómo trasladar, digo, esa doctrina de alguna manera al Consejo Deliberante? Lo han hecho de alguna manera y con mayoría o tratado, ¿no? Con mayoría en la Cámara de Diputados. Cambia, digo, si bien la función es parecida, cambia el grado de fuerza, de músculo que se tiene, ¿no? Desde un Consejo Deliberante que desde una legislatura provincial. Sí, en mi caso particular es una decisión personal. Yo en la elección anterior aspiré a representar a la familia de gallegos en la legislatura provincial. Luego de 8 años en cargos provinciales tomé la decisión política de enfocarme en la ciudad que me vio nacer, en Río Gallegos, poder trabajar por y para Río Gallegos. Así que en ese sentido tiene que ver con una estrategia política, si vale la expresión, y en una total búsqueda de consensos. Mi forma de trabajar, quien me conoce saben que es, creo que las diferencias nos enriquece el debate. Me parece muy importante respetar a quien piensa distinto y siempre en la búsqueda permanente de consensos, más allá de las diferencias políticas. No debemos olvidarnos que todo el tiempo somos vecinos y vecinas de una misma ciudad, de una misma comunidad, así que trabajar para lograr darle solución a los desafíos que nos plantea la ciudad, esa es nuestra forma de trabajar y eso es lo que tiene que esperarse del nuevo Consejo.
Claro, consenso y debate es lo que se ha pedido mucho, porque se le ha reclamado mucho en los últimos años al Consejo Deliberante. Esta conformación que finalmente hablábamos como en la previa, ¿no? No es como que no se terminó de confirmar al 100%, pero pareciera que va a quedar así, con 3 de Unión por la Patria, o 3 del sector de Pablo Grasso, 3 por Santa Cruz, y está Daniela D'Amico en el medio. Inmediatamente nos lleva a pensar que obligadamente vamos a tener ese debate que mucha gente estaba esperando entre espacios, ¿no? Y pensamientos políticos también. Tal cual, tal cual. Yo creo que seguramente esa sea la conformación del Consejo Deliberante. Y bienvenido sea el debate, bienvenidos sean las discusiones, siempre que sean hechos con buena fe y con el ánimo de buscar soluciones. Nos queda por delante el balotaje nacional. Una vez que la justicia electoral guarde las urnas, viene la etapa de trabajar. Se acabaron los hechos, se acabaron las palabras, se acabaron los videitos de YouTube y viene la hora de trabajar. Y en ese trabajo tenemos que discutir los temas que le interesa a la ciudadanía, no caer en discusiones estériles, en ataques y agravios personales, sino discutir realmente soluciones para los desafíos que nos plantea nuestra ciudad. Hoy nuestra ciudad necesita soluciones en materia de zoonosis, tenemos que mejorar nuestro sistema de recolección. Tenemos un gran desafío en recuperación de infraestructura vial, así que más allá de las diferencias políticas, creo que tenemos la responsabilidad como representantes de nuestra comunidad de dar soluciones para que el Ejecutivo pueda concretar esos desafíos. Estuviste acompañando al intendente Grasso desde hace bastante tiempo, lo venís acompañando y precisamente voy a lo que recién mencionás. Quizás la gran apuesta ahora sea en esta segunda etapa del intendente y también tuya primera en el Consejo Deliberante, seguir acompañando y seguir fortaleciendo ese trabajo que daría impresión que queda bastante todavía por hacer en materia de brindarle mejores servicios a la población, ¿no? En la ciudad capital. Tal cual, tal cual. Fueron 4 años de políticas de recuperación de nuestra ciudad. Creo que fueron casi 16 años, al menos, de desidia, de abandono, de malas gestiones peronistas, de malas gestiones radicales. Esto no tenía que ver con una cuestión de colores políticos partidarios, sino con cuestiones de gestión. Fíjate que a nivel global, a nivel nacional, la pandemia fue causa y en algunos momentos excusa para no realizar determinadas acciones, y en Río Gallegos eso no sucedió, pandemia mediante, con una crisis económica nacional terrible, con un contexto internacional también muy adverso producto de las guerras y del alza de los precios. En Río Gallegos se pudo trabajar muchísimo. Ahora, ¿podía darse solución a la infraestructura vial en 4 años? No es posible. Va a ser posible si contamos con un Estado provincial que colabore, que ayude, si contamos con una nación que implemente políticas federales. El federalismo se construye con recursos económicos y no con palabras, así que por eso creo muy importante en esta etapa que viene poder aceptar las diferencias, aceptar que las otras personas piensan distinto, respetar verdaderamente esas diferencias y trabajar con buena fe para buscar los puntos en común. Yo creo que si hablamos en cualquier mesa, en cualquier familia, vamos a coincidir en cuáles son los desafíos de nuestra ciudad, así que a nosotros nos queda trabajar para darle solución. ¿Qué esperas del gobierno de la provincia? Lo nombrás como necesario para su acompañamiento para un montón de cosas. Y en la previa vemos al gobernador electo, por lo menos en lo discursivo, atacando bastante al intendente. ¿Qué pensás que puede llegar a surgir de esta relación que está por empezar entre un intendente reelecto y un gobernador que viene con un perfil tan duro, por lo menos en la previa? Sí, vos sabés que yo prefiero apreciar hechos y no palabras. Estamos saliendo de un proceso electoral y quizás en un proceso electoral los ánimos se exacerban. Como decía recién, creo que tiene que transitar la relación por un diálogo maduro, sincero. Creo que es necesario anteponer y dejar que prime el interés general, actuar con muchísima responsabilidad. Estamos hablando del titular del Ejecutivo Provincial y el titular del Ejecutivo Municipal de la ciudad capital, la ciudad más importante de nuestra comunidad,
quien le va a caber la responsabilidad de conducir a la oposición, como lo decías antes vos durante la nota, y a quien le va a tocar conducir al oficialismo a nivel provincial. Así que vamos a esperar un diálogo maduro. Nosotros hemos tenido experiencias en el periodo 2016-2019, en donde las principales ciudades estaban gobernadas por la Alianza Neoliberal Cambiemos, y hoy vamos a tener este contexto, este panorama político, así que hacer uso del diálogo. El diálogo es la herramienta que nos da la democracia para buscar consensos, así que eso es lo que esperamos. Recontra fundamental, ¿no? Porque ustedes, como bien decís, van a ser oficialismo a nivel municipal, pero oposición a nivel provincial. Es un ida y vuelta que Y van te a agrego, tener. y Dios y la democracia crea que oficialismo a nivel nacional Sí, también. sin contar eso. Precisamente. Esperemos que las locuras de Milei no lleguen a implementarse a nivel nacional, porque han sido tan tristes la implementación de ese tipo de políticas en el último proceso militar, en el menemato, con la alianza de la Rúa, con Macri, así que esperemos que prime el sentido común y el interés nacional, y el peronismo pueda hacerse de la conducción de la nación. En ese sentido, también, digo, como fuerza de gobierno, ya más allá de también la cuestión dentro del Consejo Deliberante, hay dos cuestiones que atender bastante urgente, que tiene que ver con la empleabilidad o con la necesidad de la generación de empleo para parte de nuestra comunidad, y también la contención social y alimentaria, ¿no? Que todo este contexto mundial, nacional, de alguna manera también ha generado en Santa Cruz y en Río Gallegos particularmente la precariedad en la condición de vida de muchos, o en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas. Tal cual, tal cual. El escenario nacional es realmente muy crítico. Hay familias que lo están pasando realmente mal, por eso yo apelo a la madurez política y a la madurez de la dirigencia en su conjunto, no solo de la dirigencia política, sino también de la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical. Es hora de empezar a trabajar en la puesta en funcionamiento del aparato productivo de la nación, empezar a trabajar en la generación de empleo, pero fíjate que nosotros conformamos un proyecto político que entiende que desde el Estado tienen que generarse las condiciones para que los empresarios puedan asumir un riesgo, puedan invertir, puedan generar ganancias y puedan generar empleo. Una pequeña muestra es, por ejemplo, en Río Gallegos, todo el trabajo que se viene haciendo de infraestructura, con calles, agua, cloacas, en todos los sectores nuevos de nuestra ciudad, lo que permitió que, por ejemplo, una cadena de farmacias local fuera a establecerse en ese sector de la ciudad, una de las cadenas de supermercado más conocidas, que tiene unos precios que son descabellados, pero bueno, va a abrir una sucursal en esta zona de la ciudad, van a abrir 3 estaciones de servicios, porque es una necesidad para el tránsito que viene por nuestra ciudad a Tierra del Fuego o hacia el norte, y poder también descomprimir lo que es el acceso de esos camiones a la ciudad. Bueno, todos esos comercios se radican por la inversión que hace el municipio en materia de infraestructura, y esos comercios generan empleo. Hoy estamos hablando del orden de los 150 puestos de trabajo para este sector de la ciudad, y lo que hizo el intendente fue tener un diálogo maduro con estos empresarios para que las personas que se tomen para esos empleos sean de esa zona de la ciudad, y eso es lo que se está haciendo, y esa es la tarea que viene por delante: generar políticas de recuperación económica que generen empleo. Martín, ¿qué te gustaría impulsar o cuál es el proyecto? Mencionaste 2, 3 ahí de trabajo en el Consejo Deliberante, pero el proyecto que más, por así decirlo, te preocupa y te gustaría que el intendente lo lleve a cabo. Creo que son varias las cuestiones. Quien conduce la intendencia tiene muchísimas necesidades que les plantea la ciudad, y tiene que tomar decisiones para atender a todas las necesidades. Es tan importante el área de niñez y adolescencia como el área de infraestructura vial, es tan importante el área de deporte como el área de salud pública, así que lo que debemos hacer es discutir de manera seria el presupuesto y controlar la aplicación de esas partidas presupuestarias. En mi caso particular, creo que el Consejo Deliberante tiene que darle las herramientas necesarias al municipio para que pueda duplicar la capacidad de castración. Si bien el municipio en estos 4 años, pandemia mediante, y realizó 16.000 castraciones, casi 16.000 castraciones, para poder acelerar los tiempos es necesario duplicar esa cantidad de castraciones, así que creo que, por citar un ejemplo,
el Consejo Deliberante tendría que darle al Ejecutivo las herramientas necesarias para poder afrontar y darle solución a esta problemática. Chávez, ¿qué análisis, qué conclusión hace de lo que ha sido la tarea legislativa en la Cámara de Diputados, esta experiencia allí como diputado provincial? ¿Qué le ha deparado, digamos? Para mí fue un gran aprendizaje, soy una persona que le gusta mucho trabajar, en el ámbito privado una persona muy activa y en el ámbito público también, ir a un parlamento, trabajar con un sistema de peso y contrapeso, con un sistema de comisiones en donde hay que analizar y sopesar y buscar consensos permanentemente, para mí fue un gran ejercicio y un gran aprendizaje. Creo que hemos estado a las alturas de las circunstancias, hemos discutido los temas que le interesan a la provincia, hemos discutido en épocas de pandemia las políticas contracíclicas, políticas para atender las necesidades de ese momento, la aplicación del ibuprofeno inhalado. Siempre que ha habido un tema que le interesaba a la ciudadanía, ha tenido su correlato en la discusión de nuestra legislatura, así que conforme, nos ha faltado discutir temas que ha planteado la gobernadora, como por ejemplo la coparticipación, y de nuevo creo que es necesario una ley que genere mayores recursos económicos para los municipios. Como decíamos durante el transcurso de la entrevista, el federalismo se construye con recurso económico y no con palabras, no con declamaciones, y eso es un tema que queda para la nueva conformación legislativa. Después también hay temas que hacen a la institucionalidad de la provincia, como citar un ejemplo, la aplicación de un código procesal penal con sistema acusatorio y juicios por jurados. Hoy somos una de las pocas provincias que no avanzó en ese sentido, pero bueno, será discusión de la nueva conformación de nuestra legislatura y a nosotros nos tocará discutir los temas que le interesan a nuestra ciudad. ¿Estuvo de acuerdo con la derogación del aporte solidario? Estuve de acuerdo, sí me parece muy importante no obrar demagógicamente, creo que era una medida necesaria, pero así como se toma esa medida, hay que actuar con responsabilidad para no desfinanciar nuestra caja y poder suplir ese aporte solidario con partidas presupuestarias del presupuesto general. Me parece muy importante que ese dinero vaya a cada jubilado, a cada jubilada, para poder atender esta situación económica tan crítica, pero asimismo me parece que Santa Cruz tiene que realizar una defensa férrea y muy firme de nuestro sistema jubilatorio. Es importante que sea parte de la plataforma de todos los proyectos políticos de nuestra provincia, así que estoy de acuerdo, lo acompaño. Este viernes no puedo evitar pensar en su termo que justamente tiene Néstor Kirchner, y este viernes se cumple un nuevo aniversario de su partida. Que ha sido él quien lo convocó, digamos, de alguna manera, no explícitamente, sino desde su trayectoria política, a ser parte de justamente hoy Unión por la Patria, haber sido diputado y concejal electo. Sí, viene mucho también, primero creo que tiene que ver con una cuestión personal. Siempre desde la juventud participé como delegado en la escuela, siempre trabajando en el consejo, en el centro de estudiantes, lo mismo en la universidad, participaba del centro de estudiantes. Me acuerdo en el año 2007, 2008, con la resolución 125, armamos una mesa en defensa de esa resolución en la universidad. Siempre me interesó mucho lo que acontecía a nivel político, económico. Recuerdo de los 90 que vivía con mucha tristeza lo que veía, lo que pasaba. Recuerdo con mucha tristeza cuando las familias del barrio vecino de mi casa, que era el barrio de Ipefianos, se quedaron sin trabajo, y eso es algo que a mí me marcó mucho para participar en la vida política. Y también mi familia, en las casas de mis dos abuelas, al lado de la estampita de Cristo y de la Virgen, estaba la de Perón y Evita. Vengo de una familia de tradición peronista, soy tercera generación de peronista, y seguramente mis hijos abracen con convicción esta doctrina. Y sí, creo que pertenezco a una generación a la cual Néstor interpeló, más allá de las ideologías políticas. Yo recuerdo cuando era adolescente, la política estaba de lado, estaba de costado. Si bien en Río Gallegos había mucha actividad política, recuerdo en mi adolescencia Pablo Grasso era el titular de la Casa de la Juventud, y después también estaba la Rejoven con Luciano Soriani, Martín Mevedosky, Mariano Gauna,
Juan Silva y bueno, otras personas que participaban de ese espacio, y yo también participaba de las actividades que se proponían, así que siempre viví con muchísima pasión la política. Soy militante, además de político, un militante social. Me interesa mucho promover el deporte, promover la cultura. Lo hacemos durante todo el año, todos los días, no solo en época electoral. Así que nada, creo que verdaderamente que quien participa de la vida pública, quien participa de la vida política, tenemos que actuar con responsabilidad, reconocer cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos, dejar las discusiones estériles. La gente no nos vota, no nos da un voto de confianza para andar hablando sonceras ni peleándonos entre nosotros. Los vecinos y las vecinas no necesitan discusiones y ataques personales, lo que necesitamos son soluciones, así que en esa senda me van a encontrar a mí, y este viernes ir a saludarlo, a honrarlo, a recordarlo a Néstor, que fue un gran intérprete, el mejor intérprete de las políticas que propuso Perón y Evita, y volver a la senda que él nos convocó, trabajar en un proyecto político que sea más amplio que el peronismo, que abrace a otras fuerzas políticas, que abrace a las organizaciones sociales, que incorpore a las organizaciones de defensa de derechos humanos, y buscar cuáles son los núcleos de coincidencia y avanzar para dar soluciones. Pues la última que le hago en este mismo sentido es, entendiendo el panorama y algunas postales de los últimos días post elección, particularmente la Cámpora, y no sé si el kirchnerismo, ¿entiende usted que ha, digamos, dado un paso al costado en esta etapa, en este llamado de unidad nacional que hace Massa? ¿Tendrá otro lugar quizás no tan preponderante al que tuvo, por ejemplo, en la previa del armado del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que ya es hora de dejar de estigmatizar a la organización política La Cámpora. Somos personas que trabajamos en forma coordinada bajo la conducción de nuestro conductor, de Máximo. Tenemos presencia en todas nuestras provincias, en todas las localidades, tenemos representación parlamentaria en los consejos locales, en las legislaturas provinciales, en el Congreso de la Nación. Creo que si uno ve cómo ha actuado esta organización política, siempre ha sido en defensa del interés general, siempre en defensa del interés del pueblo, y creo que hemos participado ya hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, con una hoja de ruta, con un proyecto, con un plan. Trabajamos con total unidad y aprendimos a respetar las diferencias, por eso damos un debate interno muy fuerte, pero una vez que superamos la etapa de discusión, trabajamos en base al criterio de unidad, así que somos parte de la democracia y somos orgullosamente militantes, y seguiremos transitando esa senda de la militancia buscando consenso. Aprovecho o enlazo esto con dichos del diputado nacional electo ahora, José Luis Garrido, quien también forma parte de lo que se dice esta mesa chica de Vidal. Él estuvo acá, donde está sentado vos, no sé si lo escuchaste o lo leíste después, y hablando de la Cámpora, me había olvidado, pero ahora que hablas del tema, se me vino a la mente. Él dijo que desde el momento en que asuma el nuevo gobierno, él dijo textualmente, los muchachos de la Cámpora van a tener que salir a buscar trabajo y van a sufrir todo lo que sufrieron los hijos de los santacruceños durante todo este año. ¿Qué reflexión te genera esos dichos de Garrido? Los tomo como dichos de liturgia. José Luis es una persona que le gusta mucho el debate, es una persona que le gusta exacerbar el ánimo en el resto de los adversarios políticos, así que lo tomo como una chanza. Conozco positivamente el conocimiento del diputado hoy nacional, José Luis Garrido, respecto al trabajo de cada uno de los integrantes de la Cámpora. En mi caso particular, no solo soy un trabajador, un militante, soy profesional del derecho, he trabajado en mi propio estudio jurídico, he tenido distintas ocupaciones, he sido peón, si se quiere decir, en la localidad de Chaltén, de trabajador de la construcción, peón, colaborador. He trabajado como cadete, de abogado, de vuelta como empleado público, y he tenido responsabilidades institucionales. Así que trabajamos todos los días del año. Si alguien puede mirar nuestras redes sociales, en mi caso mi perfil personal, verá que hacemos actividades durante todo el año. Trabajamos no solo cumpliendo la responsabilidad institucional, sino también con un fuerte compromiso social. Así que nada, yo le diría
a José Luis que se cuide él, que lo están buscando del Incucay para un trasplante de lomo porque tiene los plásticos puestos todavía, así que vamos a verlo ahora en el debate nacional que se toma el presente, pero nada, esperar que José Luis, superada esta etapa electoral, abra el debate en la búsqueda de consensos. No tengo ninguna duda que va a actuar con responsabilidad en defensa del interés del pueblo de la provincia de Santa Cruz en el Congreso Nacional, así que desearle mucho éxito en esa tarea. Por último, desde el sector de la Cámara, ¿se van a reunir, van a volver a analizar, toma y da de nuevo? Sí, por supuesto, siempre estamos en diálogo permanente. La política se trata de un ejercicio permanente del diálogo y de la búsqueda de consensos. Así que sí, por supuesto, vamos a abrir el debate y a seguir trabajando. Fuimos, somos y seremos compañeros y compañeras. Eso lo tenemos perfectamente en claro y las diferencias personales quedan de lado. Lo que trabajamos en base a un criterio político de unidad. El actual diputado, próximo concejal Martín Chávez, visitó Radio Nuevo Día. Le agradecemos por venir hasta aquí. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre me siento muy bien tratado, me interesa mucho el debate que se da, el ida y vuelta, así que felicitarlos y felicitarlos también por esta pluralidad de voces que garantizaron en este tiempo, así que un fuerte abrazo a toda la audiencia y gracias nuevamente. El diputado doctor Martín Chávez será concejal de nuestra ciudad a partir del próximo 10 de diciembre y pasó por Radio Nuevo Día. Vamos a ir a una breve pausa musical. Prepara el mate, Brian, porque acá le convidaron solamente a Nica y enseguida venimos con, buena la selva, con José Vargas. Si no saben dónde está la acción, están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Ya colgan sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. ¿Saben dónde está la acción? Se están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. En medio de la crisis de Juntos por el Cambio, el PRO postergó su reunión para definir qué hacer. Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, entre otros, iban a reunirse este martes para debatir qué postura tomar rumbo al balotaje, pero el encuentro será el miércoles. La coalición cívica fue el primer partido de Juntos por el Cambio en definirse al anunciar que no respaldará ni a Massa ni a Milei. Mamantula será consagrada santa con una ceremonia en la Plaza del Vaticano. Es la primera argentina. El Papa Francisco canonizará a inicios del año venidero a la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamantula, que se convertirá así en santa con una ceremonia en la Plaza San Pedro, nacida en 1730 en Santiago del Estero y fundadora en Buenos Aires de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. Mamantula falleció el 7 de marzo de 1799. Será beatificada luego de la aprobación que dio Francisco sobre un milagro atribuido a su persona. España, el PSOE y la coalición Sumar anunciaron una alianza de gobierno. El Partido Socialista Obrero Español y la Alianza de Izquierda Sumar anunciaron este martes un acuerdo para formar un gobierno de coalición progresista, un paso importante para que el presidente de gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, pueda retener el cargo a la espera de que se sumen partidos independentistas catalanes. Banfield le ganó a Vélez en el Amalfitani y entró en zona de clasificación. El Taladro ganó de visitante a Vélez 1-0 por la fecha 10 de la zona A, accediendo provisoriamente a la zona de clasificación a cuartos de final al subir al tercer lugar. El único tanto de la jornada lluviosa en el José Amalfitani de Liniers fue obra del juvenil Jerónimo Rivera a los 33 minutos de la segunda etapa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Continuamos en Arriba al Día. 8 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Te recomiendo que agarres una calculadora, tu agenda, algo para anotar, porque del otro lado de la línea telefónica ya está para charlar con nosotros, dispuesto, siempre bien predispuesto sobre todo, y eso lo agradecemos enormemente. José Vargas, el licenciado José Vargas, quien es economista, titular de la consultora Evaluecon, hombre de Mendoza, con quien siempre que tenemos inquietudes respecto de el complejo escenario económico de nuestro país, lo consultamos y él nos atiende amablemente. Buen día, Vargas, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. Muy buenos días, un placer como siempre.
En principio, preguntarle ¿por qué no hubo tanto movimiento en la jornada de ayer post-electoral? Bueno, primero porque era un escenario que se preveía, el mercado esperaba, un escenario de balotaje entre Massa y Milei, y además el hecho de que por ahí haya ganado Massa, sorprendiendo un poco al mercado, le dio cierta cautela, teniendo en cuenta que los días previos, semanas pasadas, lo que veíamos era un movimiento de volatilidad muy grande, producto de las encuestas que daban triunfador a Milei, y eso generaba incertidumbre por las medidas extremas que plantea, dolarización, cierre del Banco Central, etcétera. Sí, es decir que de alguna manera el mercado le hizo un guiño a Massa, puede ser, digamos, le aprobó la gestión hasta el momento, pese a que los números son los que conocemos, ¿no? Y los que día a día nos asombran. Sí, sí, teniendo en cuenta el contexto, el mercado no vio con malos ojos por ahí el triunfo de Massa y una segunda vuelta con Milei, teniendo en cuenta que el propio ministro habla de un gobierno que tenga también otras fuerzas políticas, algo de unidad nacional, despeja un poco de evaluaciones bruscas en los próximos días, que no vaya a haber default tampoco, más allá, evidentemente, de la economía como viene transitándose hasta estos días. Y José, buen día, Héctor lo saluda. Buen día. Consultarle también, el candidato Milei puede ser que le haya jugado en contra esas, desde su dialéctica y su verborragia, un punto clave para la Argentina productiva de energía, lo que dijo de privatizar YPF y también dar nuevas concesiones o dar de nuevo a otros operadores vaca muerta. Sí, sí, básicamente fueron anuncios sumamente extremos, incluso hasta chocó con el empresariado argentino haciendo un coloquio de idea paralelo, habló también de romper con los socios comerciales, principalmente con los BRICS, que no iba a pertenecer dentro de este grupo, después habló de privatizar una serie de sectores en Argentina que son sumamente necesarios y evidentemente donde tenemos una relación muy buena y que están generando ingresos de divisas genuinos. Esto generó malestar generalizado, más allá de algunas declaraciones que no fueron del todo felices, donde hasta incluso hubieron insultos y demás, y todo esto que lo llevó a estar en la posición donde está, también le jugó en contra. Claro. José, yo decía que esto es más o menos, o me da la impresión, que es como un partido que terminó pero va suplementario, entonces está ahí como el mercado y la economía a la espera de ver cómo finalmente termina el partido, y el 19 de noviembre veremos, o el post 19 de noviembre veremos realmente, o tendremos un panorama más definitivo de lo que será el movimiento de la economía. Sí, sí, porque lo que tenemos que esperar ahora, por lo menos hasta la próxima elección, es que no va a cambiar demasiado el panorama. Si bien no vamos a tener grandes saltos devaluatorios, grandes volatilidades, no va a haber default ni mucho menos, vamos a seguir con este proceso de caída en la actividad económica, altos niveles de inflación, por ahí algunas ayudas por parte del gobierno a algunos sectores en particular, y probablemente algunas definiciones de política económica de lo que podría ser el programa económico del próximo gobierno, tanto de Milei como de Massa. Claro, ya hay especulaciones, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, depende de quién gane. Sí, sí, hay muchas especulaciones, lo que ninguno de los dos candidatos en la práctica ha dicho fehacientemente cuál va a ser su programa económico. Han tirado lineamientos, pero no han dado reglas de juego claras para ver cuál va a ser el programa económico, si va a ser un plan de estabilización, va a ser coordinación de política monetaria. Es decir, técnicamente todavía no lo han plasmado y aparentemente es lo que tienen pensado para la última semana. Claro, le iba a preguntar eso, ¿lo tendrán? Porque en algún momento al gobierno de Alberto Fernández se lo acusó de nunca tenerlo, de nunca haberlo tenido. Sí, pero en su momento también Alberto Fernández no creía en los programas económicos, Claro. lo dijo, con lo cual también así le fue en su presidencia desde el punto de vista económico. Ahora no hay necesidad, o sea, ahora no hay margen de error. Es decir, sea quien fuera el gobierno, necesita en diciembre mismo la aplicación de un programa económico que tenga
estabilización, es decir, que ataque las causas de la inflación, como primera medida, yo creo que los dos candidatos, y hasta los tres, hasta hace un par de días lo tienen, salvando las diferencias, o dolarización, o bimonetarismo, pero lo tienen. Ahora no lo quieren terminar de dar a conocer porque a veces sabemos que puede, para un sector del electorado, jugarle en contra. Sí, de hecho, José, seguramente lo que haga Massa siendo ya presidente sea bien distinto a lo que está haciendo ahora, ¿no? Imagino yo que toda esta dinámica de inyectar dinero, de emisión monetaria, básicamente, de alguna manera lesiona esas arcas y esa política que pretende desarrollar. Entonces, seguramente esta buena cara que está tratando de mostrar como candidato cambie bastante, ¿no? Una vez que tenga que hacerse cargo de toda la situación. Sí, yo creo que si es Massa el próximo presidente, va a cambiar considerablemente su política económica a lo que estamos viendo desde julio en adelante. Básicamente porque la economía no tiene margen absolutamente para nada y va indefectiblemente a un ajuste económico con coordinación de políticas económicas. Y lo haría por ahí más duro Milei, según su perspectiva, lo haría menos duro por ahí Massa, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa a partir de diciembre. José, ¿qué piensan o cuál es la mirada de economistas y grandes grupos del extranjero sobre esta elección en Argentina, sobre este balotaje al cual vamos a ir? Bueno, el sector empresario particularmente no vio con malos ojos el triunfo de Massa por lo que tiene que ver con la gobernabilidad, por así decirlo. De hecho, el mejor escenario para los inversores extranjeros era Massa versus Bullrich, digamos, que son los que garantizaban por ahí mayor gobernabilidad. Pero bueno, dado este escenario a partir de ahora y con la cantidad de puntos que sacó Massa sobre Milei, les da cierta tranquilidad porque es con quien básicamente ya vienen trabajando, vienen negociando y ya conocen los lineamientos del Ministerio de Economía y que seguramente a partir de diciembre profundizarán para seguir las relaciones internacionales, ya sea a través de los BRICS y con los socios comerciales con los que vienen trabajando. Entonces, José, de lo más urgente e importante, el dólar y la inflación va a seguir más o menos contenido, por lo menos hasta el balotaje. Sí, por ahora vamos a ver una inflación de 2 dígitos nuevamente, que es lo más probable en octubre, que se va a conocer unos días antes de la elección, pero yo diría que hasta marzo del año que viene vamos a tener inflación sumamente alta. Y en diciembre, marzo, meses estacionales, mucho más alta, pero es la inercia que traemos. Y habrá que ver en diciembre si hay un programa económico, cómo ajusta o cómo reacomoda la política económica, donde vamos a ver un reacomodamiento fuerte de precios, porque hay una inflación reprimida que la traemos hace varios meses. Pero bueno, más allá de eso, con respecto al dólar, vamos a ver algunas volatilidades, pero no grandes saltos bruscos, ¿sí? Algunos movimientos porque prácticamente no hay oferta. Claro. José, le hago un 2x1 final al menos de mi parte y preguntarle, por un lado, respecto de lo que usted ha estudiado, si es, digamos, realizable y si en el mundo, y en el mundo o en el mundo de la economía, ¿qué grado de aceptación tienen las influencias que convoca permanentemente Javier Milei? He escuchado que en muchos casos son teóricos marginales de lo que es la teoría económica. Eso por un lado. Y segundo, yo sé que usted es economista y no interpreta artistas, pero le pregunto por un dibujo particularmente que es el presupuesto del año que viene, que es lo que ha presentado Massa y que han dicho la mayoría no es realizable esto. Bueno, con respecto a la ideología económica de Milei y de algunos de su equipo, tiene que ver con lo que se conoce como la escuela austríaca, una escuela desde el punto de vista económico bastante más extrema, y que en el mundo no hay países que apliquen la política económica a la escuela austríaca. Es una ideología económica relativamente nueva y que no tiene aplicación en la práctica, sí desde el punto de vista teórico, para confrontar con los otros sistemas. Pero está claro que en la práctica hoy no es realizable, dado el mundo como está.
Y con respecto al presupuesto, el presupuesto sabemos que en la mayoría de los casos son expresiones de deseos. Es algo que se propone por una cuestión legal, pero que al año siguiente y mucho más, cambiando de gobierno, va a ser completamente distinto. Perfecto. Licenciado Vargas, como siempre, el agradecimiento, la invitación para el resto de los oyentes a que puedan seguir a la consultora Evaluecon y también a usted en redes sociales, donde permanentemente comparte este tipo de contenido, las entrevistas, los análisis que hace en los distintos canales, en CNN Radio, en Uncuyo, en Radio New Will, si no me equivoco, también de allí de Mendoza. Sí, Fernando. Cortito, José, ¿ustedes hacen en la consultora asesoramientos y acompañamientos continuos a cualquier, por ejemplo, hijo de vecino? Sí, tal cual. A cualquier ahorrista, a cualquier consumidor, que de hecho en los últimos meses ha sido bastante, por cierto, porque hay mucha falta de referencia y evidentemente nadie quiere quedar en esta situación preso de la inercia que hay de una manera muy fuerte con falta de estabilidad. Perfecto. Bueno, entonces más de uno, esperemos que lo convoque, estará con mucho laburo en ese sentido y bien por usted y su equipo. Entonces, muchísimas gracias como siempre por su predisposición y la claridad de los conceptos que trata de bajarnos. Gracias, como siempre. Buenos días. Un abrazo grande. El licenciado José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, lo buscan así, consultora Evaluecon en Facebook, en Instagram también, José Vargas, ok, es en Instagram, por ejemplo, donde él comparte habitualmente sus análisis en Canal Acequia, en CNN Radio, como les decía, en Radio New Will, en el canal Televida de Uncuyo, así que de la Universidad Nacional de Cuyo, así que síganlo porque es bien interesante y ahora cuando empecemos a desglosar esta nota, lo que nosotros siempre hacemos es, ahora ya le damos crédito por anticipado, pero por lo general esto en un mes, en algunos días, se termina constatando porque un poco tratamos de hablar de lo que pasa en el hoy, pero mirando hacia el futuro, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, lo que ya pasó, ya está o pago o es parte de la deuda adquirida, así que ya más o menos lo tenemos asumido, pero tratamos de ver un poquito hacia adelante para ver ¿qué rayos sucede en nuestro país? Y ese era José Vargas con nosotros. Antes de retirarnos, vamos a convocar a Karina Taverne, nuestra excelentísima compañera, quien desde la calle nos cuenta que hay movimiento, nos lo dijo acá, había movimiento en el Consejo Provincial de Educación. El saludo, sí, un quilombo bárbaro. El saludo para Hildo Gareca que nos enviaba mensajes y nos preguntaba o nos decía que recordemos que hoy se pagaron haberes a jubilados y no está derogado en esos haberes el impuesto, el aporte solidario, es decir, se lo han descontado una vez más a jubilados y jubiladas de nuestra provincia. Esto es porque Alicia no promulgó justamente dicha ley. Dicho esto, vamos a ir a la calle justamente con Karina Taverne que nos cuenta qué sucede allí en el Consejo Provincial de Educación. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Por qué te despidieron? ¿Dónde te desempeñabas y por qué te despidieron? San Benito. En el San Benito. ¿En qué parte de San Benito? En la escuela. Ah, en la escuela del barrio San Benito. ¿Y qué hacías vos en ese establecimiento? Mantenimiento de porteros, esto. Claro, o sea, eras auxiliar de educación. Perfecto. ¿Y qué pasó ahora? Y resulta que ahora me encuentro que está despedido. ¿Cuándo te enteraste de esto? Hace 3 meses atrás, más o menos. Así que estamos ahí con el tema ese, a ver qué podemos hacer. ¿Por qué te despidieron? ¿Te dieron alguna explicación, algún argumento? El tema de la pandemia, todo eso. Así que ahí empezó. Después me dijeron que como que había faltado, así que la directora que estaba anterior me dijo que me iba a llamar y después nunca más me llamó y me pasó como despedido. Ahora hay otra directora que está, creo que está. ¿Y no fue posible arreglar tu tema, poder plantearlo con Sí, planteamos todo en el, ¿cómo es? En el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo y de Disciplina, en el juzgado de disciplina, todo. Ah, en el Tribunal de Disciplina. En el Tribunal de Disciplina hicimos todo, pero no pasó nada. Igual tengo todos los papeles ahí que ya me presentaron mi
los delegados, Gustavo Saldivia y todo. O sea que nos decían que entre otros temas era el despido de un trabajador, que sos vos en este caso. Yo y uno de Piedrabuena, creo que están adentro. Y por eso están sentados ahora en la No, y hay por varios temas más igual. Varios temas más de otros compañeros igual. ¿Hace cuánto tiempo te desempeñabas como auxiliar de educación? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. ¿Y tenías estabilidad laboral? Estaba en planta. Estaba en planta, así que ahora bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, recién nos sumamos nosotros acá con la colega, muchísimas gracias, Cari. En este caso, para saber un poquito el contexto, ¿serían 2 despedidos en este caso de ATE? Yo creo que sí. Por el momento se habla Por el de momento sí, lo que tengo entendido, sí. Sí, bueno. auxiliares, vos y tu Ah, compañero, Yo de acá, el de Gallego, el otro de Piedrabuena. de Piedrabuena y de Río Gallego. Sí. ¿No? Bueno, esto hay una problemática grande, entonces estamos hablando, por supuesto, y tienen temor, digamos, de que sigan habiendo estos despidos así sin más, porque no les avisaron con anticipación esto, ¿no? Claro, nos fuimos avisados con anticipación, así que nos encontramos con la sorpresa de repente. Claro, ¿y qué se habla con los colegas? Yo miré recién hoy y ya, bueno, vine por la primera reunión y bueno, vamos a ver qué pasa. Para buscar respuestas. Para buscar respuestas, por supuesto. Claro, te dejan sin trabajo ahora. ¿Y qué tienes que hacer ahora? ¿Cómo vas a hacer? No, y vamos a ver, así como está la situación, vamos. ¿Ya recibiste el del telegrama? No recibí nada, no fui notificado, no firmé nada, así que ¿Cómo no. te enterás de la situación esta? Y resulta porque después me llaman del juzgado de disciplina. Tenía unos trámites que hacer, me dijeron, y bueno, cuando hablé con la directora que estaba anterior, me dijo que me iban a llamar para que me reintegre, y nunca más me reintegraron y después me encuentro que estaba despedido. Porque seguiste percibiendo tus saberes o te los cortaron. Pues lo cortaron. ¿A partir de cuánto? De cuando ya me mandaron que tenía que ir al juzgado de disciplina, hace un año. ¿Qué fecha fue más o menos esa? Y más o menos calcular más o menos en octubre del año pasado. El año pasado. ¿En dónde prestabas tus servicios? San Benito. En el San Benito. Sí, en el colegio, en la escuela, la única que hay. Entonces son 2 personas que Sí. de repente te dijeron no venís más. Claro, me encuentro con la sorpresa, sí que está despedido. ¿Tu colega de Piedrabuena está acá ahora? Creo que sí está adentro, pero no sé que en el... estoy contigo. Gracias, Juan Carlos. Ahí hablábamos entonces con este trabajador, nos encontramos casi les diría sorpresivamente con esta situación. Uno de los trabajadores de ATE se acercó y nos dijo, hablen con Juan Carlos, que fue despedido. Y bueno, y por este motivo, este es uno de los motivos por el cual ATE está aquí a las puertas del Consejo Provincial de Educación. Quería compartir con ustedes, es una nota que se está presentando por estos momentos, de lo que se está hablando en esa mesa que está reunida al interior del Consejo Provincial de Educación por la situación de los trabajadores auxiliares de la educación que le están solicitando a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, el cese a la persecución, hostigamiento y maltrato hacia los afiliados a ATE, el cese de la interferencia en libertad sindical. Los permisos gremiales son derechos sindicales amparados por la ley. Esto también es otro de los puntos que está marcado en este documento sobre el que están hablando al interior del Consejo. La devolución inmediata de los descuentos ilegales por días caídos. También, esto nos decían recién cuando llegamos, que hubo descuentos a los trabajadores. Soluciones inmediatas a los problemas edilicios en los establecimientos educativos de toda la provincia que ponen en riesgo la salud psicofísica de las personas, que se garantice el respeto y la aplicación del convenio colectivo de trabajo marco. La apertura ya es lo que solicitan de la Comisión de Educación para culminar misiones y funciones de los auxiliares de la educación, el pase a planta de los trabajadores de gestión privada, la reincorporación del compañero Juan Carlos Irken, que es la persona con la
nota que recién entrevistábamos y activar inmediatamente los trámites jubilatorios de aquellos que están en situación de jubilarse, además de la solicitud de llevar adelante, concretar las recategorizaciones. Se nos corta la señal cuando ingresamos al Consejo Provincial de Educación, por eso preferimos quedarnos acá. Les queríamos mostrar el interior. Hay una presencia de integrantes de ATE afiliados al gremio, que están allí, y en una sala al final del pasillo de ingreso están reunidos integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE con funcionarios del Consejo Provincial de Educación. El petitorio, ¿no? Esta lista de reclamos, nosotros la compartíamos recién. Les decía, esta situación es la que ha motivado la suspensión de la asamblea que se iba a realizar en la sede central de ATE sobre calle Alfonsín para tratar la cuestión de las paritarias de la administración central. Ahí pasaba Karina Taverne, nuestra compañera, con su excelente labor de cada jornada, trayéndonos las novedades. Allí tenía que ver con despidos en el ámbito de la educación. Un laburante, 10 años laburando en San Benito, en la escuela 91, si no me equivoco, y ahora lo han dejado cesante ya hace varios meses, y el sindicato se puso al frente de reclamo para la devolución justamente de ese puesto laboral. Lo vamos a ir liberando a Brian Álvarez, que tiene más hambre que alegría a esta hora de la mañana. Aumentaron los combustibles, te lo contamos ayer, también en las aerolíneas. No, mentira, no son aerolíneas, son las petroleras, que no son de bandera nacional, sino las privadas. En nuestra ciudad se refleja esto en las estaciones Action, exactamente, que pertenecen al conglomerado Riser Energy. Fernando Torru quiere contar algo de última hora también, porque cuando está ahí como mirándome y chequeando la compu, mirándome, es como, tirame el centro que estoy para cabecear. Cuénteme. La tengo, cortita, porque sé que Brian tiene hambre. Tenemos en Argentina a partir de hoy o las próximas horas la primera santa en la historia. Porque el Papa Francisco Laura Vicuña aprobó un milagro y Mamá Antula se convierte en la primera santa argentina. El detalle del milagro que supuestamente tiene que ver con ella... Claro, porque se tiene que comprobar un milagro para claro, que... Dice que durante hace muy poquito, del año 2017, un hombre que se llamaba Claudio se encontraba en Santa Fe por una cuestión familiar, tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó en estado vegetativo. Y todo indicaba que así iba a permanecer el resto de su vida o iba a morir. Sí. Para los médicos no había una tercera posibilidad. O quedaba en estado vegetativo toda su vida o moría. Chequearon con todos los médicos posibles, hicieron todo lo que hay que hacer. No había manera. Había una chance o la otra. Las dos horribles. Pero llegó un amigo jesuita, llevó a la clínica una estampita de Mama Antula y empezó a rezarle, le pedí un milagro, milagro por su amigo, le pedí un milagro por su amigo. De repente, la condición de este hombre en estado vegetativo o en condición de fallecer indefectiblemente, se revirtió. Este hombre se recuperó todas las funciones vitales y vive. Mirá vos. Uy, no lo puedo creer. Mama Antula, conocida también como María Antonia de San José. Claro, esta sanación no es tiene, un quichua. hasta el día de hoy, pasados 6 años, no tiene la más mínima explicación médica. Fue considerada como un posible milagro y es lo que está avalando el Papa. Claro, porque digamos los hechos suman, digamos, como pruebas, y allí va al Vaticano y el Vaticano dice... ¿Es comprobable? ¿No es comprobable? ¿Está aprobado o no está aprobado? Papelitos. ¿Qué hace el Papa? Sí. Hay un decreto de milagro de Mama Antula y él lo que hace es promulgarlo, como cualquier decreto, y ella pasa a ser la primera santa argentina. Sí, su historia, la historia de Mama Antula, Mama Antula es en quichua. Ella ha nacido en Villa Salípica de Santiago del Estero en 1730, caminó más de 4.000 kilómetros a pie y descalza
por todo el virreinato de Río de la Plata para continuar con el legado jesuita, a pesar de que por entonces estaba prohibido y justamente luego se le atribuyó la, digamos, como el grado de beata y ahora pasaría a ser santa. Mirá vos, pensé que era, no sé por qué, la beata Vicuña o... No, es beata, Laura Vicuña. Sí. También es santo de la Patagonia, Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá, que sí, recientemente Sí. ascendió a ese grado. Pero lo de Mamantula, la verdad, no lo tenía, ¿eh? Yo tampoco, No. hoy es la noticia internacional. Pensaba más que era importante. más venido en el tiempo. Días atrás estaba viendo lo que son los fenómenos de la gente que tiene el don de poder curar o de poder transmitir. En Rosario hay una mujer joven, 44 años, viene de todas partes del país, incluso desde países vecinos, Brasil, Chile, a ver a Leda Bergoncia, ahí me acuerdo del nombre. Es una especie de sanadora, está comparada con el padre que está en la zona de Rosario. Padre, un sanador, un cura. No, ni idea. ¿Padre Mario? Padre Mario. Sí, sí. Vienen a ver a Leda Bergonzi, que en un principio daba o tocaba o leía la Biblia en las iglesias. Lo que pasa es que ha sido tanta la explosión que ha tenido esta mujer, que ahora hay un día directo para que esta mujer pueda decir una palabra de aliento, porque trabaja. Además, la mujer es una persona normal, tiene su trabajo, sus hijos, su ¿Y en marido. tu rato libre qué haces? Es sano gente. Es sano gente, sí. Bueno, agarrar la economía argentina y ponerle la mano encima, por favor, a ver si resulta. Bueno, mirá vos. ¿Qué sería entonces segunda santa o segundo santo en Tercero me Argentina? parece porque... Primera, santa. Sí, Santa. la primera. Ahí va. ¿El cura Brochero no es santo igual? Ah, puede ser, ahí va. El cura Seferino Brochero, Namuncurá. Seferino Namuncurá. Bien, con esta noticia, y bueno, la última vez que se consagró una nueva santa, Boca ganaba la sexta. No, mentira, estaba buscando una coincidencia para que alguien se ilusionara, pero es un chiste, es un chascarrillo. Contale cuántas letras hay. Brian Álvarez, la puesta en el aire de este envío, en la operación técnica y selección musical. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quirós, quienes te hablan de este lado de los micrófonos, junto a la excelente tarea diaria de Karina Taverne, a Tony Villanueva en la redacción e Ivana también, quien está en redacción y redes sociales. Así que el trabajo de cada mañana ha concluido, siendo las 12:20 del mediodía. Mañana nos reencontraremos con una nueva edición de esto que es Arriba al Día. Quédate, que en un ratito nada más viene Fuera de Contexto con Beto y Claudia a eso de las 6 menos cuarto, entre las 2 y las 4. Ahí arrancan nuestros compañeros, que le mandamos un abrazo grande. Quédate, que ahora suena un poco de buena música. Hasta mañana, chao. Solo prometer carnes asadas, convido al pueblo